una frase del padre que dice, si vos tenés que llorar agarrado de un poste en la calle, hacelo, porque capaz que Dios te quiere decir algo con eso. Incluso cuando nuestra motivación muere, uno puede aprender un montón de cosas en el proceso de tratar de revivir, de que nuestra motivación renazca otra vez. Una vida sin sombras es un espacio pensado para la comunidad unificacionista, en donde aprendemos a tener conversaciones más allá de los miedos, las vergüenzas o inseguridades, dando lugar a la autocrítica y permitiendo las expresiones vulnerables. Compartimos testimonios y reflexiones sobre sexualidad, crecimiento personal, desarrollo espiritual y profundizamos sobre las distintas etapas de la vida, las relaciones humanas, sus características y desafíos. Una iniciativa de Hainun Latinoamérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos y hermanas de todas las edades. Muchas gracias por estar aquí otra vez en el podcast de Hainun en español, Una vida sin sombras. Estoy muy feliz de que nos puedan escuchar otra vez. Yo soy Fernando Andrés Barrantes, ¿verdad? Ahí recientemente empezando con Hainun. Y esta vez estoy muy feliz de traerles a ustedes un panel bien grande, una variedad de personas con las que vamos a hablar un tema muy interesante, pero antes de hablar del tema, quisiera presentarles, o que más bien que ellos se presenten, cada uno. Entonces, primero podemos empezar con alguien que ya conocen, ya ha estado aquí varias veces, y tenemos nuevamente el honor de tenerlo, que es el tío Jorge. Buenas, un placer. Pensé que iba a hablar por Víctor Daniel, porque Víctor es más antiguo y más famoso que yo, mucho más famoso que yo. Pues el hermano latino que conoció Hainun primero, porque lo escuchó en inglés cuando no había llegado al español ni a traducir. Pero bueno, empezaste por mí, porque soy el más viejo. Seguro que soy el más viejo. Yo soy Jorge Méndez, de Uruguay, soy primera generación y recibí la bendición en el 92, de 30.000 parejas, y tengo 2 hijos, Karina y Víctor, y ya son bendecidos, y tengo una nieta tenemos una nieta de cada uno de ellos. Y es un placer estar acá junto con este panel. Dream Team, panel de ensueño. Un placer. Eso, mucho gusto, muchas gracias, tío. Entonces, sí, después de esa introducción que le da, entonces también recibimos aquí el honor de tener al tío Víctor Daniel Llano de Paraguay. Entonces, mucho gusto, tío, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, está bien dicho. Acá por lo menos acaba de pasar las 12, entonces estamos en el medio. Y muchas gracias por la invitación. Antes que nada, realmente Jorge, para mí Jorge es mayor que yo, ¿verdad? Pero no en edad, sino que siempre me sirvió mucho como consejero, ¿verdad? O sea, y somos amigos, ¿verdad? Entonces, sí. Soy de Paraguay, mi nombre es Víctor Daniel Llano. También recibí bendición en el año 2012. Tengo 3 hijos, los 3 varones. Em, y bueno, Hainun fue amor a primera vista cuando conocí, así como contó Jorge. Realmente cuando conocí estaba en inglés y por suerte enseguida llegó a Latinoamérica. Y ahora estamos acá, ¿verdad? Yo soy un poco ingrato con Hainun a veces. Me desconecto un buen tiempo y después parece como que, mira, así eran sus caras. Pero bueno, muchas gracias y no sé si quieren saber algo más, me preguntan sin problema. Eso es. No, ahí vamos viendo, ahí vamos en la conversación con ese. Pero muchas gracias, tío, muchas gracias. Y bueno, de última, pero no menos importante, ¿verdad? Siempre necesitamos la representación del lado femenino de Dios, del lado femenino de la madre verdadera, ¿verdad? Entonces, en representación de todas ustedes, señoritas, ¿verdad? También tenemos a una hermana que acabo de conocer, ¿verdad? Entonces, también quisiera conocer, la verdad, un poco de ella,
que es Delfina Rodríguez. Entonces, mucho gusto, Delfina. No, hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Mi nombre es Delfina Rodríguez, como ya dijo Fernando Andrés. Tengo 25 años, soy de Uruguay. Actualmente vivo en la sede central de Uruguay. Estoy como miembro interno apoyando en las actividades que hacemos aquí. Y bueno, tuve la oportunidad ahora de participar de este podcast. Estoy bastante contenta y emocionada. Bueno, espero que podamos tener una buena conversación ahora todos juntos. Y bueno, eso, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar, muchas gracias por estar. Sí, ahí fue este panel, este Dream Team salió de repente, eh, pero ahí esperamos que el tema que les tengamos, que la conversación les sirva mucho a todos ustedes. Entonces, ahora sí, yendo al tema, ¿verdad? Como ustedes saben, ¿verdad? Aquí en Hainun tratamos mucho lo de la integridad sexual. Y esto de la integridad sexual no es algo que uno solo tiene o obtiene y ya ahí se queda, y ya no hay que trabajarlo más y ya no hay que hacer nada más al respecto, sino que es algo que uno quiere ir construyendo poco a poco, uno quiere construirlo de manera que perdure por el resto de nuestras vidas, ¿verdad? No solamente en la soltería, sino también a lo largo de nuestra vida matrimonial y para toda la eternidad, ¿verdad? Queremos construir una vida llena de integridad sexual y también en otros aspectos, ¿verdad? El aspecto de la bendición, el aspecto de nuestra vida de fe. Todos estos aspectos de la vida necesitan o queremos más bien que tengan resultados a largo plazo. Y en ese sentido, vamos a hablar de un tema que tal vez a muchos han experimentado, que es que inicialmente cuando uno entra en Hainun o se establece un objetivo, se establece una meta, lo hace porque le llega una cierta inspiración, una cierta motivación, le nace por alguna razón, están en un seminario ahí de la iglesia y se motivan para participar en Hainun, ven algunas palabras del Padre Verdadero, tal vez leen algunas palabras del Padre Verdadero y eso les da la motivación de trabajar en ustedes, ven algún video motivacional en YouTube que les dice, sí, quiero hacer esto, o es inicio de año y ustedes les dicen, ok, voy a ponerme las metas de inicio de año y quiero lograr, no sé, ir al gimnasio, comer más saludable, leer un libro, hacer cosas y todo eso sale por motivación, por inspiración que uno tiene. Y no es que eso sea malo, ¿verdad? Es bastante importante y bastante bueno hacerlo así, pero luego conforme va pasando el tiempo, conforme van tal vez llegando las dificultades, aspectos que uno no había previsto, tal vez esa motivación va decayendo poco a poco, o tal vez naturalmente sin que nada bueno ni malo pase, la motivación va sintiéndose menos fuerte que antes, menos fuerte que al inicio. Entonces lo que vamos a hablar hoy es cómo podemos mantener resultados duraderos, cómo podemos construir una vida de integridad sexual duradera, una vida de fe duradera, una vida personal duradera que nos permita alcanzar logros y mantener esos logros, esos resultados. Ya sea dependiendo solo de la motivación, si tenemos que depender puramente de la motivación o si hay algo más que necesitamos construir, que necesitamos traer dentro de nosotros mismos para ir creciendo y seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer, algo así como muy básico, es como cuando ustedes les dicen de motivación, cuando alguien llega de, yo tengo motivación de hacer esto, de hacer lo otro, o tengo inspiración, ¿qué entienden ustedes por inspiración o motivación? O para ustedes personalmente, ¿qué es la motivación? ¿Qué es la inspiración? ¿Cómo la definirían? Y si ustedes consideran, ok, dejémoslo ahí. Primero solamente motivación para ir iniciando poco a poco. ¿Qué entienden por motivación? Entonces el que quiera iniciar puede coger el micrófono. Bueno, voy. Sí, bueno, para mí empieza todo con el interés, ¿verdad? Detrás del interés muchas veces está la motivación porque
si uno no tiene interés, creo que la motivación es muy difícil de conseguir aunque uno quiera, ¿verdad? A veces uno quiere el resultado y dice, bueno, me voy a motivar y voy a tratar de lograr ese resultado, pero no hay interés en hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? En realizar la acción, ¿verdad? Entonces, digamos que hay que buscar primeramente el interés. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que a uno le interesa, ¿verdad? En eso. Y normalmente, en lo que refiere a la integridad sexual, para mí em, es, es una lucha que tengo desde muy joven. Entonces, yo estuve en un colegio del Opus Dei, ¿verdad? Que es muy, muy, muy ortodoxo y luché muchísimo con la pornografía, con la masturbación y me penitencié muchísimo también detrás de las enseñanzas del Opus Dei, ¿verdad? Entonces, ese interés era natural ya en mí. Entonces, yo cuando escuché las conferencias del principio divino, la caída y todo lo demás, directamente el interés se conectó con la motivación, ¿verdad? Porque fue acá está, acá está. Y después de mucho tiempo en la iglesia, viendo la práctica de todos los hermanos y viendo cómo se llevaba en práctica todo lo que se enseñaba, decía, falta algo, ¿verdad? Y cuando empecé a escuchar vulnerabilidad, sinceramiento, ¿verdad? Sacar a la luz, ¿verdad? Entre un grupo que tiene intenciones verdaderas y serias de lograr el mismo resultado, ¿verdad? Que apuntan al mismo objetivo, realmente eso encendió absolutamente mi motivación por conectarme con la gente de acá, de esta familia de Jainum. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Sí, entonces tener el interés, exacto, sí, como eso que le hace clic, tener ese clic que le conecta y se relaciona con uno. Entonces uno primero, sí, tal vez la inspiración puede sonar muy, motivación puede ser muy algo que no sé cómo definir, pero si usted sabe, ok, qué fue lo que le llama la atención, qué es lo que le llama la atención de esto, puede ser importante y a partir de ahí puede ir construyendo la motivación. Genial. Muchas gracias. Sí, gracias. Em, ¿Alguien más? Yo creo exacto, Jorge está queriendo que Delfina hable, entonces, señorita Delfina, adelante. Eh, bueno, pensando un poquito como hablaba Víctor, me vino también a la cabeza que no siempre es porque uno está buscando algo, también simplemente uno, como decían, participa de una conferencia o en la vida normal, puede estar haciendo algo y sucede algo y eso despierta algo en nosotros, que busca que queramos hacer algo y despierta nuestra motivación. Puedo estar caminando y ver una planta muy linda y wow, me gustaría tener una planta y ahí surge, ¿no? Esa motivación de querer hacer algo y no simplemente porque yo estoy buscando algo. Entonces, como que siento los dos puntos así, sí, a veces la motivación surge porque estamos buscando algo, pero a veces no, a veces nosotros no estábamos buscando nada y llamémoslo Dios en este caso, dice, bueno, yo quiero que te surja eso y pone una situación en tu vida como para decir, bueno, algo tenés que hacer y me vino eso porque a mí me pasa mucho de eso, que estoy sin muchas cosas, antes no, más que nada, ahora no tanto, pero antes no tenía mucho para hacer, o muchos propósitos, o mucha motivación para mi día a día, simplemente vivir el día a día como está, como saldera, y en un momento, simplemente pensando, viene Dios a tu cabeza, viene alguna palabra o ves directamente una charla con una persona, ves una persona que es completamente distinta a vos. Por ejemplo, yo también soy primera generación, cuando conocí la iglesia, yo soy parte de la familia espiritual de Jorge, soy hija espiritual de su hijo, y yo siempre miraba a Víctor en el liceo, en el secundario, y yo veía que él era completamente distinto a los otros chicos, ¿no? Y cuando lo conocí, cuando hablé con él, me surgió, quiero
ese tipo de cosas que él me cuenta acerca del principio divino, de la bendición, yo quiero eso para mi vida y es algo que yo no sabía tanto. La motivación nació en el momento que él me lo contó y yo no es que lo estaba buscando tanto. Entonces, a la vez de, como sí, uno a veces está buscando, pero a veces no está buscando nada y las cosas aparecen. Entonces, sí, yo sentí un poquito de eso ahora escuchando un poco a Víctor, de que la motivación no siempre uno la busca. A veces pasa algo y nace la motivación de querer hacer algo, querer cambiar algo. Sí, creo que eso. Oh, gracias. Sí, es interesante eso que diga la curiosidad, ¿verdad? También en ese sentido de que le lleguen las cosas, es importante seguir esa curiosidad, porque usted podría haber pensado, Víctor Méndez ha hablado cosas muy interesantes, tal vez un poco alocadas, que me llaman la curiosidad, pero voy a dejarlo ahí, ¿verdad? Pero usted sigue esos sentimientos también. Entonces, sí, ese es otro aspecto interesante de la motivación, que a veces surge de la nada. Y eso lo puede hacer bonito cuando surge, pero ¿qué pasa cuando no resurge de nuevo, ¿verdad? Entonces, muy buen punto. Muchas gracias, Delfina. Viste que cuando estábamos haciendo la producción del podcast, el que dejarlo uno a uno era muy como iban a faltar Puntos de temas, vista. iban a faltar puntos de vista y hicimos el Dream porque Delfina es una persona que vive eso de perseverar, vive eso de mantenerse, es un ejemplo. Víctor también tiene ese punto de vista diferente. Por mi lado, muchas veces, y por eso digo, completamente diferente. Para mí, muchas veces la motivación, la inspiración, llega como un golpe, tocamos abajo, no arriba, tocamos algo muy abajo, es como una cachetada de la conciencia. O decir, uy, no puede ser que estoy haciendo esto. No puede ser que, o sea, a veces sentimos que tocamos fondo para decir, no, eh, no puedo haber caído tan bajo. Que quizás siempre hay lugar para bajar, pero nos golpea mucho la realidad. Nosotros normalmente a nadie le gusta decir oh, qué bajo que caí o tengo malos hábitos. Nos convertimos en bipolares espiritualmente. Por un lado, soñamos y creemos que vamos a conquistar el mundo, que vamos a generar un impacto de cientos de generaciones, y en realidad nuestra vida no va a generar un impacto ni en el vecino, o sea, en nadie. Si no cambiamos nuestro estándar, si no cambiamos nuestros malos hábitos, y buscar la manera de decir, no quiero esto para mí, voy a ser honesto, voy a ser responsable, voy a elevar mi estándar al máximo y sacarle provecho, fruto a mi vida. O sea, a veces la inspiración va por ahí, a veces por el shock que te da el de reflexionar objetivamente dónde estás. Bien, entonces puede ser como algo de se le abren los ojos, ¿verdad? Ahí como tal vez uno no está buscándolo o no piensa, tal vez por el ambiente o con el tipo de personas con las que está, que eso que está haciendo o no está haciendo no está mal. Pero cuando choca con pared o encuentra otro tipo de personas que le dan una perspectiva diferente, ese choque, esa disonancia, ¿verdad? Esa bipolaridad que usted decía, puede darle ok, abrirle los ojos y decirle, ok, esto no está bien, esta situación que yo tengo no es así. Y probablemente, al menos en mi caso, y creo que en el caso de la mayoría de las personas que entran inicialmente a High Noon, esa es la motivación inicial que los hace venir, ¿verdad? Están en su vida y sienten esa disconformidad con lo que están haciendo, ¿verdad? Van a la iglesia, a la federación, las palabras de los padres verdaderos, todo suena muy hermoso. Tenemos que construir una vida celestial, ser parejas celestiales. Luego vengo a mi casa y tengo este hábito que lo quiero dejar, pero no lo puedo dejar, ¿verdad? Y quiero tener un estándar más alto, pero no lo logro.
y chocar con esa pared es lo que me hace abrir los ojos y decir, ok, necesito ayuda, ¿verdad? Necesito cambiar mi vida. Entonces, en ese sentido, podemos ver que la motivación es importante porque tal vez es lo que nos empuja a tomar esos primeros pasos, ¿verdad? Ya sea que a uno le llamó el interés, algo que le comentaron o que uno estaba buscando, tal vez uno ni siquiera lo estaba buscando y de repente llega Dios y le dice, hey, mira, usted tiene que hacerlo, o uno se encuentra lastimosamente en un punto muy bajo donde ya no le queda de otra que o aceptar esa situación, que es lo que uno no quiere, que nadie quiere aceptar esa situación, o ok, tengo que tomar cartas en el asunto y hacer algo al respecto con mi vida. Entonces, teniendo eso de la motivación, la siguiente parte es, ok, tengo esa motivación, recibí esa inspiración, ese llamado de Dios, como lo quieran ver ustedes, ¿verdad? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo puedo trabajar con esa situación? Ok, espero y cada vez que tengo una motivación, una inspiración, voy a trabajar algo y ya cuando se va, lo dejo ir. ¿O cómo puedo aprovechar esa energía y construirla y llevarla a algo más grande? Entonces, la siguiente pregunta que les hago a todo el panel, a quien quiera empezar la conversación, es, ya teniendo esa motivación, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con mi motivación inicial? Sí, ya la dejo ir, la dejo pasar. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hacemos teniendo esa motivación? Vamos a ver. A mí me llamó mucho la atención lo que decía el tío Jorge de Delfina, que dice que no tenía tanta esa motivación. Tal vez le tiro la pregunta primero a ella. Ok. Bueno, por mi lado, este último año especialmente estuve reflexionando mucho acerca de este tema, porque bien, hay muchas cosas que yo quería hacer. Iba a tratar de hablar en tercera persona, pero voy a poner mi ejemplo personal. Hay muchas cosas que yo quería hacer, ya sea tener un trabajo, estudiar ciertas cosas, hacer ciertas cosas incluso acá en la iglesia. Y sí, motivación tenía, pero de sobra, pero las cosas no me salían. Y lo que me di cuenta reflexionando por todo el tiempo que estuve reflexionando acerca de por qué las cosas no me salen si yo quiero hacerlas y siento que estoy poniendo mi mejor corazón para hacerlas. Y lo que yo sentí que me faltaba fuertemente era tener un propósito. No tenía un propósito claro para el por qué yo quería hacer una actividad en la iglesia, o por qué yo quiero tener un trabajo, o por qué me estoy preparando para en un futuro recibir la bendición, por qué estoy haciendo todo esto. Y sentí muy fuertemente eso de si uno no tiene un propósito claro, más allá de toda la motivación que tengas, toda la inspiración que puedas tener, no va a ser suficiente sin un propósito. Lo aprendemos incluso en el principio divino, ¿no? Todas las cosas que hacemos, por lo menos 4 posiciones, van a dar resultados si tenemos un propósito en común. Si eso está fuerte, la motivación, yo siento, al menos desde que yo comprendí eso, que lo comprendí no hace mucho tiempo en realidad, o capaz que lo había comprendido antes, pero ahora como que me vino la inspiración de nuevo respecto a eso. Cuando comprendí ahora bien eso, al menos lo que es mi motivación, la siento más fuerte que nunca y el deseo de hacer las cosas no se me van porque tengo un propósito claro, sé a dónde estoy yendo y sé por qué estoy yendo a eso. También sé por qué lo quiero hacer. Entonces, por mi lado, tener un propósito claro es clave para mantener la motivación a futuro. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Sí, entonces vemos ahí un primer ejemplo, ¿verdad? De cómo ese sentimiento de, quiero hacer las cosas, a largo plazo no nos va a mantener. Uno tiene que conectarlo con algo más grande que solo el sentimiento de quiero hacerlo. Entonces ese propósito, pregúntense ustedes mismos, si tal vez al inicio de High Noon, de su vida personal en High Noon, sintieron la motivación de estar y de participar, pero ahora no lo sienten tan fuerte, pregúntense, ok, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué yo quiero estar en High Noon? ¿Por qué yo quiero construir una vida de integridad sexual? ¿Por qué, como muy bien mencionó Delfina, ¿verdad? ¿Por qué yo quiero ir a la bendición? ¿Por qué yo quiero seguir a los padres verdaderos? Cosas de ese estilo. Todas esas preguntas son muy importantes para
renovar la motivación y mantenerla a largo plazo. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga algún punto al respecto sobre cómo mantener esa motivación o cómo mantener ese sentimiento de crecimiento, de ir trabajando? Víctor. Bueno, y siguiendo entonces con la pregunta anterior, ¿verdad? Mm, Eh, sí, eh, bueno, yo estudié 2 años psicología y tengo algunas cosas que se me quedaron grabadas, ¿verdad? Y me hizo recordar de, de lo que llamaban situaciones límite, ¿verdad? Sobre el punto anterior, ¿verdad? Eh, que las situaciones límite hacen que uno enfrente un momento donde toma un rumbo la vida, ¿verdad? Un rumbo distinto al que estaba llevando, ¿verdad? Uno estaba yendo en una dirección, llega a un punto que se llama situación límite y ahí uno elige. Muchas veces uno va en picada hacia abajo, a veces va hacia arriba, a veces se mantiene, pero cambian algunas cosas, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, cuando yo toqué el principio divino por primera vez y me sentí muy motivado y me mantuve inspirado durante todo ese tiempo que hice el curso Fórmula, eh, siento que en todos los momentos de mi vida, cuando digo ya no se puede, cuando digo esto no tiene vuelta, es imposible, yo ya intenté de todas las maneras posibles y no se puede, eh, que me doy cuenta que pienso y digo, y esa energía que me hacía pensar que podía mover todo el mundo y como que vuelvo atrás en ese mismo instante y digo así, no, yo puedo, o sea, tengo que poder, ¿verdad? Y entonces me doy cuenta que te puedo levantarme cuantas veces caiga, ¿verdad? Porque realmente uno vuelve a caer, ¿verdad? Vuelve a caer en lo mismo, inclusive a veces peor. A veces uno se siente peor de lo que estaba antes de estar motivado, ¿verdad? Y justo Jorge me había dicho la perseverancia, ¿verdad? Entonces, en el fondo que, ¿verdad? Con mi esposa estábamos leyendo El Centro del Universo porque cambiamos el libro hace poquito, ¿verdad? O sea, terminamos uno y yo, ¿qué vamos a leer? Bueno, vamos a pasar al Centro del Universo, ¿verdad? Y ayer leímos una parte que se me quedó, pero así, ¿verdad? Donde las palabras del Padre, donde él mismo dice que él enfrentó a los deseos, ¿verdad? Él habla de la comida, del sueño y del sexo, ¿verdad? Y dice, no tienen idea de cuánto tuve que luchar y cuántas lágrimas tuve que derramar para poder controlar estos deseos, ¿verdad? El Padre verdadero decía eso, ¿verdad? Entonces, como digo así, hija, no estoy solo y encima mira quién me acompaña. Entonces, digamos que para la perseverancia, para poder mantener esa, o recuperar esa motivación que está por ahí guardada en alguna cajita, ¿verdad? Ahí en el pasado, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que evocar esos momentos o invocar esos momentos para que vuelvan a aparecer en su vida. En mi caso, por lo menos, trato de invocar esos momentos de mi curso Fórmula y también trato de transmitirle a mi esposa porque mi esposa no hizo eso, no vivió esa época, ¿verdad? Y entonces para poder levantarme otra vez, porque realmente hay veces que uno se cae tan mal, ¿verdad? Y creo que también parte muy importante, ¿verdad? Como dijo Delfina, realmente el propósito es fundamental, porque el padre siempre también hablaba de, ¿para qué te va a la universidad? Que, no, ¿tu finalidad es la universidad o qué? ¿Verdad? ¿Qué haces cuando termina la universidad? Y terminó tu finalidad, ¿verdad? No, entonces es muy poca tu finalidad, o sea, tu propósito no es nada, ¿verdad? O sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de todo tu propósito? Pero aparte de todo eso, también yo creo que la tradición es importante. La tradición, y dentro de la tradición están las costumbres, están los hábitos, ¿verdad? Entonces, eh, quizá cumplir con la tradición forma parte de crear buenos hábitos también, ¿verdad? Tener, eh, como dicen, reemplazar eh, aquello que superamos, aquellos actos que no queremos más que sean parte de nuestras vidas, reemplazar por algo diferente y no dejar eso, ¿verdad?
siempre permanecer, por ejemplo, para nosotros en la comunidad, el hondoqué es algo así, ¿verdad? El hondoqué es algo que no, para mí, hay muchas veces que inclusive yo le digo a mi esposa, Dios mío, no puede ser que ni siquiera el hondoqué podamos hacer, le digo, ¿verdad? Entonces ella me dice, sí, no estamos haciendo hondoqué, imagínate, me dice, ¿verdad? Es lo más básico. Y bueno, y imagínate un hábito bueno que abandonamos tan fácilmente, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, no, tenemos que seguir luchando hasta en lo más básico. En lo más básico igual tenemos que seguir luchando, no, no porque estemos allá trabajando en algo mucho más elevado o en algo mucho más complicado, ¿verdad? Tengamos que descuidar lo básico, ¿verdad? Y también nosotros tenemos acá el tema del congroup, ¿verdad? Que es otra cosa que muchas veces así pasan mil cosas. No, no hacemos la reunión de home group y es así. No hicimos la reunión de home group, ¿verdad? Y es así, tratamos luego de que sea algo gravísimo no haber hecho home group. Entonces, la tradición y las costumbres, los hábitos, ¿verdad? Eh, así como la frase de Confucio que todo el mundo usa, ¿verdad? La de los hábitos que se convierten en costumbre y después se crea toda una cultura, ¿verdad? Y bueno, por ahí va. Oh, muy buen punto, Víctor. Sí, eso que habla usted de las tradiciones y también se conecta, ¿verdad? Como usted mismo lo mencionó, lo del propósito, ¿verdad? Si yo no sé por qué, ¿de qué me sirve el jundo qué? Si yo no sé para qué lo hago, ¿de qué me sirve? Muy fácilmente lo voy a dejar. Pero cuando usted ya va viendo, ok, el jundo qué me sirve para iniciar el día conectado con Dios y reconectarme, alinearme con Dios, ahí usted ve el beneficio que obtiene de eso, el propósito por el cual lo hace, y ya entonces ahí es donde usted mismo construye eso. Y también los hábitos, pensar en el día a día. Tal vez cuando uno piensa en la integridad sexual o en recibir la bendición o algún objetivo grande, uno quiere, ok, quiero lograr ese objetivo bien grande, pero no se da cuenta que lo que uno va haciendo cada día es lo que eventualmente le va a ayudar a alcanzar ese objetivo y mantener eso, porque a mí me pasó también con la bendición, ¿verdad? Estaba muy enfocada en, boom, recibir la bendición, y ya el año pasado la recibí y de repente, ok, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Ahora qué pasa, ¿verdad? Y ahora era trabajar en la relación con mi pareja, ¿verdad? Pensar en el futuro, en la familia y cosas así. Entonces no es solo, no, uno no llega y ya obtiene la bendición y ya lo hace, o no es, uno ya obtengo integridad sexual, y ya, no tengo que trabajarlo. Eso que usted menciona de siempre trabajar en lo pequeñito, no descuidarlo, incluso si uno tiene un objetivo muy grande, es algo que no debemos olvidar, porque también muchas personas, esas situaciones límite que les ocurre, también son porque ellos piensan que cuando esté ahí ya voy a ser feliz y ya no voy a tener que hacer nada más para obtenerlo, ya no voy a tener que hacer ningún esfuerzo para mantener mi integridad sexual o mantener mi familia o mantener mi conexión con Dios. Pero la vida es constantemente esos altibajos, ¿verdad? Y uno tiene que buscar levantarse alrededor de eso. Entonces, muchas gracias por eso, Víctor, de verdad, puntos muy importantes, sí. Y también, sí, muy buena su aspecto psicológico también que nos ayuda con eso. Estoy enamorado de este podcast, realmente los puntos de vista, yo sabía que Delfina iba a aportar muchísimo y Víctor, no cabe duda de que es abre mentes, abre mentes. Acá cuando la motivación, la inspiración nos llega, es evidente que para tener, nosotros tenemos que superar, esa motivación tiene que bajar para poder superar. Es como un techo que nos golpea, tocamos un techo, tanto para abajo cuando nos llega la inspiración, pero cuando llega un momento, eso se va a diluir. Delfín habló del fundamento de 4 posiciones, yo quiero hablar del fundamento para recibir al Mesías. El fundamento de fe, ¿no? Hay que hablar del personaje central, y nosotros somos el personaje central y nos inspiramos, nos motivamos a realizar una ofrenda requerida. Y
la letra chica del principio divino habla sobre el periodo matemático de indemnización, ¿no? Es superar el tiempo, vivir un periodo de tiempo. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. Tan fuerte como el personaje central, tan importante como la ofrenda requerida, es el periodo matemático de indemnización. Nosotros tenemos que superar esa inspiración. Tiene que pasar y perseverar a través del tiempo, no como dijiste tú, ¿no? O sea, mucha gente se ha inspirado y ha hecho cosas buenas y después se deja estar, afloja, y mucha gente quiere recibir la bendición y es una meta. Yo lo he visto personalmente en esta carrera espiritual que hemos tenido. O sea, hemos visto mucha gente que se inspiró, se portó bien un par de años, recibe la bendición y después hace mucho daño porque no puede mantener la bendición. No puede mantener un estándar de familia, no puede entender la pareja, no puede criar bien a sus hijos, no puede. O sea, realizar la ofrenda, pasar, sobrellevar la periodo matemático de indemnización, es algo que tenemos, es un deber. Es un deber, nosotros no estamos, y esto es lo que dice Hainun siempre, ¿no? Esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón. Incluso la maratón es un poco, no es el mejor ejemplo, pero comparado con los 100 metros, que son 10, 12 segundos, la maratón de 3 horas parece un largo periodo de tiempo. Pero ni siquiera es maratón, es eterno. Entonces tenemos que mantenerlo y tenemos que reforzarlo y buscarlo. Entonces cuando todo eso flaquea, la parte del amor propio, el orgullo, la responsabilidad. El otro día tuvimos una conversación contigo, Andrés, sobre eso, sobre el valor de la palabra dada. Yo prometí esto y tengo que cumplirlo, no importa si tengo inspiración, si me gusta, si no quiero, si flaqueo, o si no importa el viento que venga, el impulso que venga, el estímulo que venga, yo, porque di mi palabra, tengo que superar esto. Y esto es algo que para mí es sumamente básico, es una ley, es una ley. El valor de la palabra dada por uno tiene que ser el mayor tesoro para una persona. Porque si nos sacan el valor de la palabra, de la promesa que uno hace, no nos queda el hueso espiritual. Sí, la palabra. Sí, también es, ya cuando uno tiene esa motivación y dice, voy a hacer eso, a veces es la palabra con uno mismo, ¿verdad? Algo muy difícil para las personas que están iniciando en su camino de la integridad sexual, es que una de las cosas que más les pesa es que siempre dicen, ok, hoy voy a superar mi hábito de la pornografía y masturbación, ya no voy a hacerlo nunca más, y pasan 3 días y lo vuelve a hacer, y uno dice, no puedo confiar ni en lo que yo mismo me digo, ¿verdad? Y ahí es donde Hainun habla también mucho por ejemplo, el compañero de responsabilidad, ¿verdad? Que es esa persona que le está ayudando a uno a recordarle las promesas que uno mismo se hace. Y yo me las puedo hacer a mí, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer algo, pero no le digo a nadie por si fallo, ¿verdad? Así no hay ninguna repercusión si fallo en eso, ¿verdad? Nadie se da cuenta que hice nada. Pero para uno empezar a construir una palabra fuerte para uno mismo está el compañero de responsabilidad, y ya de ahí uno puede, ok, ya mi palabra hacia los demás también es valiosa. Por ejemplo, una parte muy importante de la bendición que tal vez a algunas personas no les dan tanta importancia, pero que para mí fue muy valioso, era el compromiso, la ceremonia de compromiso que uno hace antes de la bendición, ¿verdad? Para mí ese momento fue como, ok, yo le estoy diciendo a la Madre Verdadera, yo me comprometo a que esta es mi bendición ya, yo voy a ir con esta persona, y a pesar de que no estamos casados ni nada, no hay ningún papel legal que me impida querer disolver el compromiso después, ya es algo que yo estoy haciendo. Y así también cada uno de nosotros cuando decimos, ok, voy a ir por el camino de la integridad sexual,
yo estoy dándole mi palabra a mí mismo y a Dios también, ¿verdad? Que Jorge menciona las figuras centrales, ¿verdad? Todas ellas en algún punto tuvieron esa decisión donde Dios les dice, ok, esta es la misión que yo le tengo a usted, ¿verdad? Y uno tal vez no piensa mucho lo que está ocurriendo en la mente de esa persona, ¿verdad? Tal vez cuando Jesús entendió su misión, cuando el Padre verdadero entiende su misión de Jesús, figuras como Moisés, tuvieron ese momento donde ellos mismos tenían que decir, ok, Dios me está pidiendo esto de mí, yo soy el que tengo que aceptarlo, ¿verdad? Y si yo lo acepto, es algo que tengo que comprometerme para toda la vida. Y el Padre verdadero lo habla mucho en la autobiografía de él, como a los 16 años recibió esta inspiración de Dios, pero él tuvo que decidir, ok, Dios me está pidiendo eso, Dios no me está obligando, si yo lo decido hacer, tengo que hacerlo por toda la vida y no importa lo que pase, lo que ocurra, tengo que hacerlo. Entonces, en ese sentido, la siguiente pregunta que les quiero hacer es, van a haber momentos difíciles en la vida, van a haber momentos donde la motivación no está, tal vez uno tiene el propósito y entiende, ok, yo sé por qué quiero hacer esto, sé por qué lo tengo que hacer, pero aún así la situación tal vez está muy difícil o uno se cae, que ¿cómo puedo yo levantarme de eso? Tengo que hacer así a pura fuerza bruta, digamos, ok, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, tal vez algo mental algún trabajo mental que tengo que decirme a mí mismo, no sé, trabajar, ok, voy a hacerlo porque sé que es correcto. ¿Cómo puede uno salir o levantarse cuando estás en esos momentos bajos donde no siente motivación, donde el propósito tal vez no lo llama tanto? ¿Cómo puedo salir de esos momentos difíciles para manejar los bajones de la vida, digamos? ¿Cómo puedo estar en esos momentos donde la dificultad, los límites se sienten como demasiado? Yo voy a empezar porque ya lo dije algo Exacto. en la intervención anterior, ¿no? Porque el tema es no tenerle miedo al estándar, mantener el estándar, el estar motivado. Uno tiene, para estar motivado tiene que mejorar las habilidades. Y cuando todo falla, el valor de la palabra dada, el amor propio, tiene que ser una cosa como que el cimiento, el fondo donde uno puede permitirse bajar y decir, bueno, ahora sin motivación, sí, por responsabilidad tengo que cumplir. Eso es lo que yo considero, bueno, dije un poquitito antes y por eso ahora dejo a los profesionales que compartan lo suyo. Sí, adelante, el que quiera comentar. Eso, Víctor le dio la palabra a Delfino, entonces adelante, Delfino. Bueno, hablando personalmente, como hice anteriormente, sí, obvio, la motivación, sí, yo hablo, sí, tengo mi propósito claro y mi motivación con eso se mantiene bastante bien, pero obviamente en cierto momento hace, se va un poco, uno trata, lo ideal es que sea lo más constante posible y que se mantenga y que todos los días yo me levante y diga, sí, voy a hacer esto, esto y esto, y por esto, y esto y esto. A veces pasa, a veces no pasa y es la realidad porque todavía no somos perfectos y todavía estamos aprendiendo y somos humanos. Yo a veces, ahí como ahora mencionaban un poquito, me hizo pensar un poco en mí y en que cuando me pasa ese tipo de cosas, yo pienso mucho como Jorge, como mencionaba Jorge, bueno, si ya no tengo motivación de nada, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, porque ya dije que lo iba a hacer. Pero también, si bien pienso así, sé que cuando mi motivación, por así decirlo, muere o ya no tengo ganas de hacer algo, para mí, mi caso personal es importante asimilar ese tipo de sentimientos y darme el tiempo de entender por qué mi motivación se fue. Eh,
sí, yo sé que tengo que hacerlo, pero quiero entender por qué mi motivación se fue, por qué mi inspiración se fue y qué puedo hacer para que vuelva también. Si bien en el proceso que estoy como tratando de recuperar mi motivación, estoy haciéndola porque me estoy negando como las mejores, también creo que es importante no dejar pasar el sentimiento de mi motivación murió, ¿qué puedo hacer ahora? Porque si no, al final se vuelve, bueno, cumplir una meta y terminamos y seguimos avanzando. Y no es la idea, porque así no crecemos, así no crece nuestra relación con Dios, así no avanzamos y vivimos el día a día así como si nada, como si fuera nada. Y entonces, personalmente yo hago eso, tomo cierto tiempo necesario a medida que voy haciendo lo que tengo que hacer para no dejar pasar la experiencia. Yo tengo muy grabado, no sé en dónde es que lo dice, pero una frase del padre que dice, si vos tenés que llorar agarrado de un poste en la calle, hacelo, porque capaz que Dios te quiere decir algo con eso. Incluso cuando nuestra motivación muere, uno puede aprender un montón de cosas en el proceso de tratar de revivir, de que nuestra motivación renazca otra vez. Entonces, sí, eso es como algo personal que yo hago, tomar el tiempo y tratar de no dejar pasar la situación y hacer algo. Yo soy responsable de eso también, yo soy responsable de que mi motivación siga viva, por así decirlo. Oh, ok, entiendo. Muchas gracias, sí, exacto. Oh, nunca había pensado en eso, sí, ¿verdad? Una cosa que habla Hainun mucho de por qué uno tiene el hábito de la pornografía y masturbación, porque hay algún problema detrás, ¿verdad? Que a uno le está pesando. Y a veces uno quiere desinhibirse de todo eso y simplemente crear bullicio y no asimilar nada. Entonces por eso va a esos hábitos malos, por eso uno se conecta a la computadora todo el día para no pensar y no asimilar. Pero lo que usted menciona es esa misma respuesta que le da Hainun a las situaciones, ¿verdad? El sentirse tal vez en ese bajonazo o sin motivación no es algo malo, tal vez no es algo malo, es simplemente algo natural de la vida y como usted habla del Padre verdadero, tal vez es algo que Dios le quiere decir. Entonces sí, es importante reconocerlo y asimilarlo. Eso, wow, me parece muy poderoso, ¿verdad? Para las personas, porque también algo que puede frustrar a la gente es que ellos piensan, si me meto en este camino tengo que ir 100% y todo el tiempo tengo que ir bien y nunca me puedo dejar fallar, nunca me puedo dejar respirar, nunca puedo mostrar debilidad, nunca puedo dudar, nunca puedo tener ningún cuestionamiento, solo ir. Y cuando choca por primera vez, ¿verdad? Ahí es cuando uno se asusta y dice, ok, ¿qué? Estoy haciendo algo mal, soy yo, nunca voy a poder superarlo. Pero si no, tomar el tiempo para asimilarlo, para decir, ok, esto es natural, esto es normal, ¿por qué está ocurriendo? Y tal vez las respuestas que encuentre le pueden dar la oportunidad para ir incluso más alto que antes y hacerlo de una mejor manera y encontrar esas respuestas. Eso que usted menciona a mí me llamó mucho la atención. Justo esta semana, ¿verdad? Estaba con los grupos de padres y ellos mencionaron que estaban compartiendo, ¿verdad? Sus dificultades, las cosas, las situaciones que tienen con sus esposas. Y yo no tengo ninguna experiencia de haberme tenido una discusión fuerte con mi esposa ni nada. Y escuchándolos a ellos, yo me sentí muy aliviado, ¿verdad? Porque a mí no me gusta pelear para nada, tener discusiones, tener conflictos grandes o fuertes, no me gustan. Pero yo conociendo a mi esposa y viendo mi personalidad y la de ella, yo sé que vamos a tener esas situaciones simplemente por cómo somos. Ella y yo tenemos opiniones muy diferentes, entonces van a haber diferencias. Y puede que de hecho, es muy tonto pensar que nunca van a haber. Entonces van a haber situaciones donde nuestras opiniones fuertes van a chocar. Y yo escuchando el ejemplo de los hermanos, me sentí muy aliado porque, ok, eso es natural, es normal. O sea, si tengo alguna discusión con mi esposa, no es el fin del mundo, no es que ya vamos a divorciarnos, sino es algo normal. Entonces, tengo que apreciar esos momentos de discusión, de diferencia, porque no es que yo quiero cambiarla o ella quiere cambiar a mí. Entonces, también uno mismo, con situaciones personales, ¿verdad? Uno no tiene que tenerle miedo a esos momentos de bajón, ¿verdad? Porque también
El Padre, ¿verdad? Habla mucho, ¿verdad? Que cuando uno está en esos momentos bajos es cuando puede, de verdad, entender el corazón de sufrimiento de Dios, el corazón de dolor, el sacrificio que Él hizo. Entonces sí, también son momentos muy valiosos y apreciables. Eso le da una diferente perspectiva, apreciar esos momentos. Pues sí, muchas gracias, Delfina, por eso. Y, tío, Víctor, no menos importante, adelante. Se me ocurrió cuando Jorge mencionó el periodo matemático, se me ocurrió una analogía que cuando yo estaba en los comienzos de, de bueno, cuando conocí recién la iglesia, entre las condiciones estaban los minutos de oración, ¿verdad? Y para mí yo venía siempre oré y ¿por qué ahora tengo que ponerme minutos para orar? O sea, tengo que mirar un reloj para hacer oración. No, no aceptaba, no quería aceptar, ¿verdad? Y llegó un momento donde tuve una condición fuerte que eran 2 horas de oración por día, ¿verdad? Y tuve experiencias muy fuertes en esas 2 horas de oraciones que hice durante un seminario de 21 días. Y me di cuenta que ese, ese tiempo, ese periodo realmente está compuesto de muchas circunstancias en el camino. Inclusive, hubieron momentos donde yo hablaba cosas que no tenían sentido, ¿verdad? Y decía, ¿qué estoy diciendo ahora? Y después me daba cuenta, estoy orando. ¿Dónde estoy? ¿Por qué me fui a hacer cualquier cosa, verdad? Pero sí, y decía, ¿por qué sigo hablando sin sentido, sin decir nada? Y me decía en la cabeza, y pues llegó un momento donde, ¡pum! Así un golpe fuertísimo, donde sentía como que algo entró dentro de mí y un fuego así como el fuego del Espíritu Santo realmente sí, y es así, ¿verdad? Yo creo que el tema de los momentos malos es así, ¿verdad? Porque yo tuve, acá Jorge conoce la historia, en el 2022, hace no muy poco, tuve una situación muy difícil en mi trabajo, ¿verdad? Y estuve con una persona que tenía problemas psiquiátricos. eh, y después de salir de ahí me fui a hacer consultas con psicólogos y me hicieron todos los exámenes y todo lo demás y me detectaron o sea, el resultado arrojó un estrés postraumático por mobbing laboral y un burnout, ¿verdad? O sea, yo no podía hacer ni el 5% de la producción intelectual que yo normalmente hacía. O sea, era como que mi cerebro estaba quemado totalmente, ¿verdad? Y durante ese periodo, ¿verdad? Para mí era muy difícil luchar contra mis malos hábitos, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y creo que lo que uno más busca en ese momento, así como hablan muchos videos y muchos cursos en Hainun, es la búsqueda por la dopamina, ¿verdad? Reemplazar la felicidad verdadera por dopamina, ¿verdad? Y también, eh, en realidad, en esos momentos, lo que a mí, y sí, o sea, buscaba dopamina, pero ¿cómo yo pude hacer para poder levantarme y decir, sí, yo voy a hacer el tratamiento, yo me voy a levantar de esto, yo voy a salir de esto y voy a continuar haciendo lo que estoy haciendo sin importarme que no tenga sentido, ¿verdad? A veces me sentaba, hacíamos cuando que yo, inclusive en mi oración, en el cuando que era así, yo sentía, decía, Dios mío, eh, ¿a quién le estoy hablando? No le estoy hablando a Dios, ¿verdad? Es una locura lo que estoy haciendo porque no puedo estar hablando de esta manera con Dios. Pero bueno, decía, tengo que hacer, ¿verdad? Y creo que algo muy importante en esos momentos también es tener personas con quienes compartir eso, ¿verdad? Dentro de los grupos de Hainun tuve muchos hermanos con quienes compartí muchos momentos y también mi compañera de responsabilidad principal, que siempre fue mi esposa, ¿verdad? Con ella hablamos de muchísimas cosas
Yo sé que a ella le cuesta entender, pero ella entendió, ella sabe a qué estamos apuntando los dos juntos, ¿verdad? Y ella me decía, eh, yo quiero recuperarla a mi esposo, me decía, ¿verdad? Algunas veces, ¿verdad? Realmente me tocaba muchísimo que me diga eso y me decía también, no podemos seguir sin vos, ¿verdad? Y eso primero le hace sentir a uno como parte de la maquinaria, ¿verdad? Dice, yo tengo importancia acá, ¿verdad? A pesar de que ahora mismo no sirvo para nada por el estado en el que estoy, yo tengo que salir de esto porque me necesita y me necesitan, ¿verdad? Y también aprendí que, que Dios también nos necesita, ¿verdad? Y ahí uno, bueno, todo ese tipo de cosas me ayudaron realmente a levantarme de todas esas cosas, pero sí, creo que la parte horizontal es importante, ¿verdad? Eh, Poder decirle a alguien, mira, tuve una mala semana, no me sale nada, me cuesta muchísimo, me propuse esto y salió totalmente por el otro lado, fui totalmente de contramano y que la persona te diga, sí, bueno, está bien, vamos a ver cómo podemos hacer. Y después escuchas a otro hermano que tiene otro problema, ¿verdad? Y que también está luchando y medio, quizás inclusive vos tenés algo para decirle a ese hermano. Y esa parte horizontal me ayudó muchísimo, tanto entre los hermanos como con mi pareja, con mi esposa, ¿verdad? Mi esposa fue un fundamental para poder levantarme de ese momento muy difícil y poder volver a retomar, porque el camino, aunque yo le dije, soy ingrato con Jainun y me desconecto muchas veces, en ese momento que estoy desconectado igual, o sea, está todo acá y está todo en el día a día, ¿verdad? O sea, continuamos practicando y yo soy acá un fanatizado de lo que es la providencia de Home Group, pero esta providencia de Home Group con metas semanales y con apoyo de oración entre el grupo para apoyarse, para cumplir las metas, para lograr las metas, para cambiarse a uno mismo, ¿verdad? Entonces, todo eso en conjunto, ¿verdad? Me ayudó muchísimo a volver a levantarme y yo no siento que logré superar nada. Simplemente me puse otra vez en la vía. Estoy otra vez en la vía eh, moviéndome, ¿verdad? O sea, es como que así como dijo Jorge, eterno, ¿verdad? Es eterno, continúa, ¿verdad? Y es como que tomarle el gusto a eso, ¿verdad? Tomarle el gusto y decir, mira, yo puedo saborear una victoria más, puedo saborear otra victoria más, chiquitita, chiquitita, inclusive alguna de repente grande, ¿verdad? Pero yo sé que podría venir un tropiezo, un golpe fuerte, ¿verdad? Y las situaciones de la vida que se te vienen, así como la que me ocurrió a mí, yo no pensé que una persona me podía poner en ese estado psicológico. Pero sí hubo una persona que me puso en ese estado psicológico y ocurre. Y nos necesitamos unos a otros y necesitamos también levantarnos. Tenemos que levantarnos de alguna u otra forma, ¿verdad? Sabemos el camino, sabemos el norte, sabemos ese propósito del que estaba hablando Delfina, ese allá arriba, al que le estamos mirando y decimos, allá voy a llegar. Y tenemos eso y digamos, miramos esa luz allá en el fondo, así a veces es muy tenue, pero sigue estando ahí, ¿verdad? Entonces, eh, yo, por ejemplo, si tengo que hablar, yo tengo un hijo joven también, entonces siempre es, no te rindas, no importa, no importa, no importa todo lo que hiciste, no te rindas, vamos a seguir, ¿verdad? Y bueno, eh, esa parte sí estaba reservando para contarles. Oh, wow, muchas gracias, Teo. De verdad, esa parte que usted dijo de entender el, el valor que uno tiene dentro del todo, ¿verdad? En la sociedad fuera, una de las razones por las que dicen que la pornografía no es mala o la masturbación no es mala es porque uno dice, solo me afecta a mí, ¿verdad? Es un problema mío, ¿usted qué le importa si yo lo hago o no lo hago, ¿verdad? Em, pero experiencias como las suyas, ¿verdad? Uno de verdad le muestran cómo uno es parte de un todo, uno es parte de un grupo de personas y entender el valor que uno tiene para los demás también es importante, porque tal vez por eso
es por lo que muchas personas les da miedo compartir sus dificultades con los demás, porque piensa, eso, yo sé que a mí me pasa mucho, que, no le voy a compartir a los demás cómo me siento, porque creo que va a ser una carga para ellos, que va a ser, que solo se van a sentir mal de que yo les diga que hoy no me siento motivado. Pero no, uno no es una carga. Si una persona lo quiere a uno, ¿verdad? Cuando uno tiene esa familia que lo apoya, esos compañeros de responsabilidad, el home group, que puede ser un gran grupo de apoyo, uno no es una carga para ellos, uno más bien es valioso en la vida de ellos y por eso ellos quieren ayudarlo. Y tal vez solo el compartir, solo el hablar, solo el reflexionar puede ser muy importante y también lo ayuda a uno a entender, ok, tal vez en este momento yo no sienta la motivación de hacerlo por mí, pero tengo que hacerlo por los demás, porque otras personas dependen de mí y quieren que yo esté mejor. Y eso puede ser muy importante. Algo que tal vez los papás sobre todo pueden experimentar, ¿verdad? Tener la vida de un bebé en sus manos y decir, este bebecito depende completamente de mí y yo no puedo fallarle, ¿verdad? Y eso es lo que el padre verdadero siente, la madre verdadera siente en este momento. Ella no se puede dar el lujo de simplemente decir, ok, estoy cansada, no voy a hacer nada, ¿verdad? De verdad, hay gente que depende de ella, nosotros todos dependemos de ella. Y así también hay personas que dependen de nosotros. Entonces no es como para darnos presión de no puede fallar nunca, sino bien que en esos momentos donde uno está bajo, no decir, ok, hay gente que me puede ayudar, hay gente que me quiere ayudar, hay gente que me valora, Dios me valora, los padres verdaderos me valoran y ellos están ahí para ayudarme y quieren, y yo lo único que tengo que hacer es sacar la mano y decirle necesito ayuda. Y eso me parece muy valioso, muy importante. Y conectándolo con la relación de pareja también es algo que puede llegar a unir mucho a la pareja. Saber que la persona, que mi pareja sienta que yo confío plenamente en ella y sentir que ella confía plenamente en mí, ¿verdad? También puede ser muy fortalecedor para salir de esos malos momentos. Entonces sí, muchas gracias a los tres por de verdad abrir su corazón, de verdad la vulnerabilidad está al máximo, se los agradezco mucho. Y ya para ir cerrando, tal vez les quería hacer una última pregunta, que es si tienen algún consejo, tal vez de sus vidas personales, ¿verdad? Alguna experiencia que han dicho, yo hago esto específico. Ya creo que ya lo han mencionado un poco, ¿verdad? De hábitos, tener el propósito, entender la importancia del tiempo, la responsabilidad que uno tiene que tener, pero les quería preguntar si alguno tiene algún consejo más para alguien para poder transformar, para poder construir esa perseverancia, ese sentido de responsabilidad. Si hay algún mensaje que les quieran dar a las personas sobre eso, de ok, sigan hacia adelante, esta es la forma en la que pueden obtener resultados a largo plazo, alguna idea final que les quede. Entonces, sí, adelante, el que quiera. Ahí, tío, Jorge. Sí, porque tuve un poquito más de tiempo que los demás de preparar, entre comillas, preparar este podcast. Víctor tuvo 2 días y Delfina 20 minutos. Entonces, seguro fue llamada de último momento para representar al espíritu, la parte femenina. Yo encontré dos cositas que ya lo había manejado, pero una es la regla de los tres. Uno pone en Google la regla de los tres y es muy fácil de encontrar. A los 3 días tiene motivación, ¿no? Uno tiene inversión, una cosa y dura 3 días. A las 3 semanas tienes un hábito. A los 3 meses tienes resultados. Y en 3 años comienzas a cumplir tus objetivos. Insistir, persistir y nunca rendirse. Esa es un mensaje, es la regla de los tres, la regla de los tres. En inglés, en español, está en todos lados. La regla de los tres es muy importante. Entonces, la motivación no tiene que ser la meta, sino generar el resultado que cambie en tu vida. Entonces, ni siquiera los buenos hábitos van a ser suficientes
Eso es solamente cuando uno cumple los objetivos, eso tiene que ser 3 años. Entonces no importa la motivación que tenga, lo importante es la perseverancia a largo plazo. Y la frase que encontré mejor y que realmente me gusta mucho es de Fyodor Dostoyevsky, que dice: el primer paso de una persona de virtud es el de ser honesto consigo mismo, reconocer sus errores, modificar sus defectos y perfeccionar sus virtudes. Eso, si logramos encarnar, reflexionar, trabajar eso con nosotros mismos, podemos, a través de la perseverancia, pasar el periodo matemático de indemnización, podemos lograr ser esos hijos de Dios que Él deseaba o quería cuando fuimos creados. Ese es el mensaje final para mí. Gracias y fue un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, sí, Delfina. Bueno, no, por mi lado, me gustaría solo como, ya lo mencionaron un poquito, pero dar como un cierto recordatorio más que nada de somos una familia, nadie va a juzgar a nadie si en un momento se siente mal, se siente perdido, se siente sin ganas de hacer nada. Eh, Nadie va a juzgar a nadie, seguramente todos tenemos a alguien con quien confiamos más, quien confiamos menos, pero al final somos todos una familia y no es necesario llegar al punto más bajo, aunque a veces es bueno porque a veces es cuando podemos agarrar más impulso y llegar más alto, pero eh, tenemos en quien apoyarnos siempre, están todas las personas que están en Jainún, todas las personas que están en la iglesia para apoyar y ayudarnos. Cuando todo va mal, todo está medio así perdido. Entonces, esto es mucho para mí, ¿no? Sacarme la idea de que voy a ser juzgado por hacer algo mal, porque como dije, como dijimos, sabemos, no somos perfectos. No tomarlo como, es súper normal, saber que, bueno, esto está mal, tengo que cambiar y reconocer cuando también necesitamos ayuda para hacerlo. Eh, sí, básicamente eso, porque si no, no podemos avanzar y no podemos crecer y el día va a pasar simplemente. Entonces, solo ese pequeño recordatorio de que no estamos solos y en algún momento se muere la motivación, buscar a alguien, hablar con alguien y, y tal. Dios está siempre con nosotros, los padres verdaderos están con nosotros, confía mucho en nosotros y no estaríamos aquí y también nos aman y es importante siempre estar recordando eso también. Solo eso. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y tío, Víctor. Creo que lo que dijo Jorge, eso de los 3 años, así me llamó la atención, porque dijo en 3 años, ¿verdad? Pero evidentemente después continúa, ¿verdad? Pero esos 3 años ayudan a sentar, digamos, ese cambio. Y piensa así, es una ganga. O sea, tengo 20 años, tengo 30 años, tengo 40. Durante 20, 30, 40 años estuve haciendo lo mismo. Y hoy, en solo 3 años, puedo cambiar ese hábito que me tomó 40 años hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, me gustaría leer, yo sé que Jainun trata más eh, de transmitir las experiencias personales, ¿verdad? Porque la vulnerabilidad a través de donde nosotros aprendemos mucho más. Pero sí, yo tengo soy medio esotérico con este tema del Kondoke porque es increíble cómo se conecta con mi vida, ¿verdad? Normalmente a veces cuando estoy flojeando más, ahí en el Kondoke aparece esa palabra que me parece que me habla a mí, ¿verdad? Y me agarra así del cuello, así. Y dice esta parte que me llamó la atención justamente por el tema del podcast. Dice, la religión nos enseña a vivir una vida de abstinencia sexual como una armadura en contra del amor inmoral.
La carne puede ser un enemigo y su enemigo tiene 3 grandes armas: comer, dormir y el deseo sexual. Yo he enfrentado todos estos deseos. No tienen idea cuánto he luchado, cuántas lágrimas he derramado con el fin de controlar estos deseos, para hacer condiciones de indemnización y así conquistar estos 3 deseos. Tienen que hacer cualquier cosa que se requiera. Y ahí voy a la parte otra vez, que es la parte más importante de todas, que es ese momento de debilidad, donde más difícil es continuar, ¿verdad? Y tienen que hacer cualquier cosa que se requiera. Ese consejo yo creo que viene directo del Padre, o sea, no de mi parte. Directo, yo les paso directo al Padre porque a mí ya me tocó, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es para mí eh, un placer, una alegría compartir con la gente de Jainún. Eh, todos transmiten siempre lo que transmitieron sus fundadores desde sus orígenes y desde su raíz. Entonces, eso siempre se siente y creo que nosotros también podemos retransmitir siempre eso, ¿verdad? Muchas gracias. No, muchas gracias, tío, y muchas gracias a los tres, de verdad. No se imaginan, ¿verdad? No salió como esperaba, salió 1000 veces mejor de lo que yo esperaba. Entonces, sí, gracias a los tres por darnos la oportunidad de tenerlos aquí. Y espero que para ustedes, ¿verdad? Los que nos están escuchando, que les haya servido mucho y sepan, ¿verdad? Y como los tres mencionaron de diferentes maneras, en diferentes momentos, no están solos, estamos aquí para acompañarlos. El mismo Padre verdadero nos dice, ¿verdad? Hagan lo que sea para lograrlo, porque el objetivo vale la pena, ¿verdad? El propósito que ustedes están estableciendo de trabajar en su integridad sexual, de convertirse en personas con un estándar, que tengan una palabra que de verdad valga, que tenga valor. Eso es algo que de verdad es valioso, de verdad vale la pena, y aquí estamos para ayudarlos en eso. Entonces, muchas gracias por darse ustedes, los que nos están escuchando, la oportunidad de trabajar en sí mismos y de crecer y convertirse en personas perseverantes, llenas de motivación, conectadas con los padres verdaderos. Entonces, sí, gracias, tío Jorge, Delfina, el tío Víctor. Muchas gracias a los tres por ayudarnos con esto, por su sabiduría y experiencias, y esperamos tenerlos pronto en otro episodio. Y a todos los que nos están escuchando, esperamos que nos acompañen en el próximo episodio, que les haya gustado mucho y que en el próximo también los podamos ver. Si necesitan cualquier cosa, si tienen alguna duda, pueden contactarme a mí, a Stephanie, pueden contactar a cualquiera de los tíos y ellos los ponen en contacto conmigo, o si quieren hablar con alguno de ellos, me pueden contactar a mí y yo les puedo preguntar si ellos están dispuestos a hablar con ustedes, ¿verdad? Todos dicen que sí. Eso, genial, muchas gracias. Pero sí, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos hasta el final. Esperamos que te haya servido y si es así, compártenos qué fue lo que más te llamó la atención, o si tienes alguna idea o sugerencia, contáctanos a través de nuestras redes sociales que puedes encontrar al final de la descripción de cada episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!